Me llamo Gloria y tengo 58 años. En la recepción de la boda de mi hijo, la que yo pagué, $47,000, mi nueva nuera levantó su copa, me miró directo a los ojos, y les dijo a 200 invitados: el mejor regalo de boda sería que te fueras de esta familia para siempre. Los invitados jadearon. El cuarteto de cuerdas perdió el compás. Mi hijo estudió sus zapatos. Dejé mi copa de champán, salí a la terraza, e hice una sola llamada. Lo que pasó en los siguientes 15 minutos, y en los 10 días después, es la razón por la que esa novia desearía haber elegido mejor sus palabras. Pero primero, debería saber que había estado pagando mi silencio durante 9 largos años. Porque mi familia nunca preguntó de dónde venía el dinero. Solo preguntaban cuando llegaba el siguiente cheque. Bienvenidos de nuevo a Noches de Misterio, donde las mujeres calladas te cuentan cómo por fin dejaron de serlo. Compartimos historias sobre familia, dinero, y el momento exacto en que suficiente se convierte en suficiente de verdad. Si alguna vez has sido la madre que paga todo y aún así desaparece de la fotografía, esta historia es para ti. Deja un comentario abajo y cuéntame desde dónde nos escuchas. Y suscríbete, porque vas a querer escuchar cómo terminó esta boda. Hace 9 años, mi esposo Pedro se desplomó en la inspección de un puente a las afueras de Columbus. Un derrame. Tenía 52 años. Yo tenía 49. Y nuestro hijo Cole tenía 23, recién egresado de la universidad con un título en marketing y un pago de auto pendiente. La gente me pregunta cómo sobreviví ese primer año. La respuesta honesta es: papeleo. El duelo tiene papeleo, y yo era buena en eso. Había pasado 20 años construyendo un despacho contable desde nuestra cocina. 9 empleados para entonces, la mitad de los negocios pequeños del pueblo en mi cartera de clientes. Así que cuando llegaron las cuentas del hospital, las archivé. Cuando la aseguradora se demoraba, la llamaba cada mañana a las 9 hasta que dejaron de demorarse. Cuando la funeraria me cotizó un paquete de ataúd con la cara más seria del mundo, pedí la versión desglosada, y el precio bajó $1,100 en el acto. Los números se quedaban quietos para mí cuando nada más lo hacía. Pedro solía burlarse de eso. Decía que yo amaba un libro contable balanceado igual que otras mujeres aman las flores frescas. No se equivocaba, pero esto es lo que no vi entonces, parada en esa casa silenciosa con una pila de carpetas donde antes hubo un matrimonio. Cuando la persona con quien hablabas ya no está, empiezas a hablar en el único idioma que te queda. El mío era el dinero. Cole llamaba y yo escuchaba la risa de su padre enterrada en su voz. Y lo que fuera que necesitara, la respuesta ya era sí antes de que terminara la frase. El primer cheque que le escribí a mi hijo fue 3 días después del funeral de su padre. $1,800 para su renta. No fue el último. Ni siquiera cerca del último. Y esa es la parte que tengo que reconocer como mía. Aquí hay algo que deberías saber sobre Cole. Mi hijo es fácil de amar. Los meseros lo recuerdan. Las señoras mayores de la iglesia le guardaban galletas. Puede entrar a un cuarto de desconocidos y salir con 3 invitaciones a jugar golf, y lo dice en serio cada vez que estrecha una mano. Eso es Pedro de pies a cabeza. Pero Cole nunca, ni una sola vez, me pidió dinero directamente. Lo mencionaba, hay una diferencia, y me tomó años escucharla. Llamaba un domingo, hablábamos del partido de los Browns, y por el minuto 20 decía: el del taller me cotizó 1,200, ¿puedes creerlo? Suspiraba, cambiaba de tema, y para el martes el dinero ya estaba en su cuenta, porque yo lo había mandado. Nunca tuvo que rebajarse a pedir. Yo nunca tuve la dignidad de que me lo pidieran. La transferencia solo pasaba, silenciosa como un termostato, y ambos fingíamos que la casa se calentaba sola. En la oficina era famosa por un discurso. Sentaba a un cliente, alguna pareja dulce y sobregirada, y decía: si no puedes escribirlo en el libro donde lo veas, no es generosidad, es una fuga. Cada febrero daba ese discurso una docena de veces. Después manejaba a casa y le transfería a mi hijo $400 para un fin de semana de golf que había mencionado. Balanceaba los libros de medio pueblo, y había una sola columna que nunca sumé, porque sabía lo que ese número me haría. Las menciones se hicieron más grandes. Eso es todo. Despacio, con cortesía, como sube el agua un jueves de octubre, hace 6 años, sonó el teléfono. Era un asesor de deudas del banco de Cole, con la voz de mi hijo de fondo. $41,500. Ese era el hoyo.
5 tarjetas de crédito y el saldo de una camioneta que nunca debió financiar. Cole tenía 26 años, sentado en mi cocina con las orejas rojas, y recuerdo pensar que se veía exactamente como a los 9, cuando bateó una pelota directo a la ventana de los vecinos. Lo pagué, todo, el lunes siguiente. Pero hice algo que lo sorprendió, por una frase que Pedro solía decir cuando los clientes querían tratos de apretón de manos: el papel mantiene el amor limpio. Redacté un pagaré exigible a la vista, del tipo que cualquier prestamista puede cobrar cuando quiera. Principal, 41,500. Interés a la tasa federal, lo que exige el fisco si no quieres que un préstamo se reclasifique como regalo. Pagadero a Gloria, cuando ella lo exija. Soy contadora pública. Si voy a amar a alguien con dinero, el expediente va a estar impecable. Cole lo firmó en esa misma mesa sin leer más allá de la segunda línea. Sonrió y dijo: claro, mamá. Factúrame. Pedimos pizza, y así quedó. Cada diciembre después de eso, perdoné el interés de ese año con una carta de una sola línea, como lo permiten las reglas fiscales de donación, y archivé cada carta en una carpeta que él nunca supo que existía. Jamás hizo un pago al principal. Yo jamás lo pedí. Durante 6 años, ambos hechos se sintieron como amor. Haría falta una boda para enseñarme lo que realmente eran, y para enseñarle a mi hijo que un pagaré exigible se llama así por una razón muy simple. La casa llegó un año después. Cole tenía 27, y el desastre de las deudas le había arruinado el crédito. Ningún banco en Ohio le daría una hipoteca. Esa primavera, una venta de patrimonio puso en el mercado una casa colonial de ladrillo en la calle Maple. 3 recámaras, un arce del tamaño de un juzgado, a 15 minutos de mi casa, $315,000. Yo tenía el dinero. No es presunción, es aritmética. 28 años de días de 12 horas, un edificio pagado, un seguro de vida que nunca había gastado. La compré con mi propio nombre en la escritura, y quiero ser clara sobre esto porque importa después. Conservar el título no fue accidente ni tacañería. Acababa de ver a mi hijo cavar un hoyo de $41,000 con una pala llamada optimismo. Así que lo senté y se lo dije con claridad: esta es mi casa. Tú vives en ella. Me pagas renta. Y algún día, cuando el suelo bajo tus pies esté firme, hablaremos de la escritura como adultos. 850 al mes. El precio de mercado en esa calle era 2,200, y ambos lo sabíamos. Cole me abrazó, lo llamó la renta de mamá y se mudó ese otoño, hace 5 años, pero lo que nadie sabía, ni Cole, ni mi hermana Gail, ni nadie, era lo que yo hacía con esos 850 el primer lunes de cada mes. Cada pago de renta que Cole hizo entró a una cuenta de la que él nunca supo. La abrí la semana que se mudó, en la misma sucursal donde tenía cuenta desde tiempos de Reagan. Cada mes, sus 850 caían en mi corriente. Y cada mes yo los movía, intactos, a esa cuentita callada con su nombre escrito en la pestaña de la carpeta de mi escritorio. Él creía que me pagaba a mí. Se estaba pagando a sí mismo. Solo que aún no lo sabía. Me sentaba con mi café el primer lunes de cada mes a ver crecer el saldo, imaginando el día en que se lo entregaría. Una boda, tal vez un nieto, algún martes ordinario en que por fin me preguntara cómo estaba antes de pedirme algo. 60 meses, 850 a la vez. $51,000 esperando ahí, como un regalo envuelto con tanta anticipación que olvidas en qué closet lo escondiste. Gail dice que le estaba construyendo una red de seguridad. Es generosa. La verdad tiene bordes más duros. Creo que estaba construyendo prueba, un número al que algún día pudiera señalar y decir: ves, si te amé todo este tiempo. Estuvo ahí, por escrito, todo el tiempo. Como si el amor fuera algo que se pudiera poner en fideicomiso. Como si algún día mi hijo fuera a auditarme, y yo quisiera pasar la revisión. Sé cómo suena eso. Lo sabía entonces también. Y seguí depositando de todas formas, porque era la única frase en nuestro idioma que aún sabía decir. Un domingo de abril, hace 3 años, Cole me llamó con un brillo en la voz que no había oído desde antes de que muriera su padre. Mamá, dijo, conocí a alguien. Se llamaba Madison Whitmore. La primera vez que entró a mi casa, elogió la moldura del techo antes de saludarme a mí. Tenía 26 años entonces, coordinadora de eventos. Bonita como un catálogo es bonito, todo planchado, todo en su lugar. Trajo una botella de vino con listón y dijo que mi casa era tan encantadora,
tan vivida. Puse la mesa y me dije que los nervios hacen que las jóvenes hablen como agentes inmobiliarias. Quería que me cayera bien. Quiero que eso quede claro. Le pregunté por su familia y me dio un párrafo pulido. Su padre en muebles, su madre Sandra en cada comité de caridad del condado. Un párrafo tan liso que parecía aspirado. Pero sus ojos trabajaron toda la cena. Recorrieron mis libreros, mi vitrina de porcelana, las fotos en la repisa, no como mira un invitado, sino como mira un tasador. Le puso precio al cuarto. La vi hacerlo entre la ensalada y el asado, y recuerdo la sensación exacta, como oír una nota equivocada en un himno que has cantado toda tu vida, y entonces levantó su copa hacia mi hijo y dijo, sonriendo, a los hombres que se hicieron solos. Y Cole, mi Cole, sentado en una casa que yo poseía, en llantas que yo había mencionado a la existencia esa misma febrero, levantó su copa y no dijo ni una palabra de corrección. Mi hijo brindó por el hombre que había inventado, y bebió. Me reí también, porque eso hacen las madres en cenas agradables. Pero clavé el tenedor en el asado y pensé, una de las 3 personas en esta mesa es una ficción, y parezco ser la única que no está votando por él. 2 primaveras después, Cole le propuso matrimonio en un muelle al atardecer, y los Whitmore lanzaron una fiesta de compromiso con torre de champán y un fotógrafo que no dejaba de decir espontáneo mientras acomodaba a todos por estatura. Sandra trabajaba ese patio como una mujer en campaña política. Adoramos a Cole. Encaja en esta familia como si hubiera nacido para eso. Hecho para eso. Guardé la frase con el resto de mi colección. Gail apareció a mi lado con 2 copas y su susurro de maestra jubilada que se oye a 10 metros. ¿Sabías que la mueblería quebró? Mari del club de bridge dice que el banco les quitó la casa junto al lago en 2009, y Sandra le dijo a todos que estaban simplificando. Una familia manteniendo una fachada es su propio tipo de cansancio, y yo sé cómo se ve el cansancio. Lo que me inquietó esa noche fueron los pronombres de mi hijo. Toda la noche. Pensamos que las bodas de otoño están sobreusadas, nos inclinamos por un viñedo, sentimos fuerte lo del cuarteto en vivo. Cada nosotros tenía a Madison adentro, y ninguno me tenía a mí. Una madre nota el día en que la mueven de adentro de una frase hacia afuera. Las cuentas de la boda nunca llegaron directamente a mí. Llegaban de lado, especialidad de la familia. Cole llamaba un domingo, hablábamos del partido, y después, el viñedo Stonebrook necesita el depósito el viernes, 12,000, los lugares están carísimos, ¿verdad? Un suspiro, una pausa con la forma exacta de mi chequera. Quiero decirte que dudé, pero llevábamos 9 años corriendo esa misma obra, y la memoria muscular es poderosa. Transferí los 12,000 el miércoles. Después vino el banquetero, la florista, el cuarteto. Madison sentía muy fuerte lo del fotógrafo con el dron, la señora del pastel que cobraba por cada flor de azúcar. Para la semana de la boda, el total que había salido de mis cuentas era $47,000. Y podría mostrarte el libro, porque claro que llevaba uno, cada factura con pestaña, cada confirmación engrapada. Costumbre, y si soy honesta, costumbre de algo más triste. Esto fue lo que dolió. Estaba pagando una fiesta de la que me enteraba de segunda mano. Había un chat grupal de la boda. Yo no estaba en él. Las decisiones me llegaban como anuncios. Los colores son salvia y crema. La ceremonia a las 5. El menú es servido, no buffet. Un año dentro del compromiso, meses antes de la boda, Sandra Whitmore organizó un brunch donde golpeó su copa de mimosa y le dijo a 40 personas lo emocionada que estaba de estar organizando esta boda para nuestras 2 familias. Organizando. Yo le había transferido a su florista esa misma mañana. Me quedé ahí con mis huevos enfriándose, haciendo lo que siempre hacía, la matemática, en silencio, sola. Después llegó la página web de la boda, nuestra historia, escrita con la voz de Madison. Contaba la historia de un hombre hecho a sí mismo, Cole, que se abrió paso en sus 20s, libre de deudas y decidido, que compró su primera casa antes de los 30. Una foto de la casa de Maple Street, mi arce dorado en la esquina del encuadre. Mi casa en Internet, como evidencia de un hombre que yo había inventado personalmente $41,500 atrás. Llamé a mi hijo esa noche y le dije que el sitio tenía que bajarse o ser honesto. Y le dije lo más difícil, Madison necesita saber sobre la casa, sobre el préstamo, antes de la boda, no después. Hubo un largo silencio en la línea, y después mi hijo dijo, con la voz gentil que usa con clientes difíciles, ella sabe, mamá. Sabe todo.
Solo no le gusta hablar de dinero. Su familia es rara con eso. Confía en mí. Por favor, no hagas de esto un problema. He repetido esa frase más veces de las que puedo contar. 2 semanas antes de la boda, los Whitmore nos invitaron a cenar. Fue ahí donde finalmente vi el interior de la casa que Sandra llamaba la cabaña. Era hermosa como es hermosa una sala de exhibición justo antes de la liquidación. Buena estructura, cuartos escenificados, y si mirabas 2 veces, los rectángulos pálidos en el papel tapiz donde antes colgaban cuadros. Nadie nota rectángulos así por accidente. Fui a buscar el baño y tomé un pasillo equivocado, y ahí las escuché, Sandra y Madison, en la cocina, con el agua corriendo. La voz de Sandra había perdido el barniz de comité de caridad. Era baja y dura. Mantienes la cara puesta el sábado y la mantienes después. Ya no le debemos nada a nadie. Recuérdalo. Y Madison respondió, pequeña, joven, recitando algo que le habían ensayado. Lo sé, mamá. Lo recuerdo. Me quedé en ese pasillo y hice lo que hago. Puse números donde había niebla. La mueblería cerrada en 2009. La casa del lago embargada. Esa familia no había perdido dinero. Había sido amputada públicamente, y Sandra había pasado 15 años enseñándole a su hija que deberle algo a alguien es como te desangras. Cada deuda es una correa. Cada quien da, eventualmente jala. Sentí lástima por Madison Whitmore por exactamente un pasillo. No complicó nada, lo explicó todo. Las degradaciones fueron pequeñas y llegaron por goteo. Primero, el brindis. Había pedido 3 minutos en la recepción, madre del novio, unas palabras. Madison me llamó ella misma, toda calidez. El horario está tan apretado, Gloria. La planificadora dice que los brindis son donde las recepciones van a morir. La madrina conservó su brindis. Sandra conservó el suyo. El mío murió en comité. Después se filtró el plano de mesas a través de Gail. Mesa principal para el cortejo, mesa familiar para los Whitmore, y yo en la mesa 9, junto a las puertas de la cocina. Después llegó la prueba del programa, y bajo organizado por decía la familia Whitmore, en cursiva, y mi nombre no aparecía en ninguna parte del papel que mi propia factura de flores estaba subsidiando 10 días antes de la boda. Cole vino solo, algo que ya casi no pasaba. Se sentó en mi mesa de cocina, la misma con su firma en una carpeta arriba, y dio vueltas 20 minutos. Finalmente lo soltó. Madison y yo pensamos que sería mucho, con la boda, si nos pasaras la escritura de la casa a los dos, como regalo de bodas. Básicamente ya es nuestra de todas formas, mamá. Dejé mi taza. Básicamente dije, y dejé que la palabra quedara entre nosotros. Mi hijo no dice básicamente ya es nuestra sobre una casa por la que paga 1/5 parte de la renta de mercado. Un hombre dice eso cuando alguien se lo ha estado diciendo en la oscuridad, pacientemente, durante meses. Le dije la verdad, eso es un papel muy grande, cariño. Los papeles grandes se hacen bien después de la luna de miel, con los impuestos cuadrados. No apurados entre el banquetero y el pastel. Asintió demasiado rápido, aliviado y decepcionado a la vez, y manejó de vuelta a la casa que yo poseía. Tom Rider ha sido mi abogado 20 años, y fue compañero de póker de Pedro 15 años antes de eso. Le puse todo sobre su escritorio. El pagaré de 41,500 intacto, la escritura de Maple Street, mi nombre solo, el testamento que en ese momento dejaba todo, despacho, casa, cuentas, a Cole. Y le dije lo que realmente quería. Mi plan era este. Un cheque de caja por $51,000, cada pago de renta que Cole me había hecho, los 60, volviendo por fin a él. El pagaré sellado y doblado con una carta declarándolo perdonado por completo. Mi regalo de bodas para los dos. Y una carta de intención. Después de la luna de miel, transferiríamos la escritura como corresponde, avalúo, declaraciones de donación, todo limpio, como Pedro lo hubiera querido. Todo en un sobre blanco, en mi bolso de mano, para entregarlo en la recepción, después de los brindis que yo no iba a dar. Que Sandra tuviera el micrófono. Yo tendría el sobre. Tom hizo la pregunta que le pagan por hacer, ¿y si la muchacha es lo que crees que podría ser? Miré por su ventana un largo rato. Entonces prefiero saberlo mientras la escritura todavía tiene mi nombre, dije. Pero, Tom, quiero estar equivocada. Cargué ese sobre 10 días. Nunca imaginé la versión de la noche en que se quedaría en mi bolso. Llegué al viñedo 2 horas antes, porque 30 años de temporadas de impuestos me arruinaron para llegar sin preparación a cualquier lugar.
El lugar sí se veía como $47,000. Filas de sillas blancas alineadas con las vides, corredores salvia y crema, el cuarteto afinando bajo una pérgola, el pastel de 6 pisos, 40 flores de azúcar a $11 cada una, siendo nivelado por una mujer con un nivelador diminuto, cosa que respeté enormemente, y aquí está lo que noté, caminando ese pasto hermoso en mis zapatos de madre del novio. Cada proveedor de la propiedad me buscaba a mí. No a la novia, no a Sandra, anfitriona de anfitrionas. El jefe del equipo de la florista quería mi aprobación para una sustitución. El banquetero tenía una pregunta sobre los conteos vegetarianos. El fotógrafo confirmó la lista de tomas conmigo, según su contrato, cláusula 2. Uno por uno, la gente haciendo el trabajo real del día encontraba a la mujer cuya firma estaba en sus cheques reales, y uno por uno los mandaba felices de vuelta a su trabajo. Después apareció el gerente del lugar, cortés, con portapapeles y gafete, y confirmó el horario de esa noche, y dijo: «¿Y el saldo pendiente de esta noche, señora? ¿Correremos la misma tarjeta que el depósito?» Dije que sí sin levantar la vista del diagrama de mesas. «¿Recuerda ese portapapeles? Tiene un papel que jugar». Por la ventana del cuarto de la novia arriba, alcanzaba a ver a mi hijo en mangas de camisa, luchando con su corbata de moño, riendo de algo con sus padrinos, y mi pecho hizo esa cosa que hace. Orgullo y duelo tomados de la mano. Cada cosa hermosa en ese viñedo tenía mi nombre debajo, en algún talón, en algún contrato, en alguna escritura. Para el atardecer, gracias a un hombre educado con un portapapeles, todo el salón lo sabría. Y por fin, también la novia. La ceremonia fue, lo diré con franqueza, perfecta. Luz de las 5 entre las vides, el cuarteto flotando el canon de Pachelbel sobre las rosas, Madison bajando por el pasillo como la portada de una revista que cuesta más que otras revistas. Mi hijo lloró al verla, y yo lloré al verlo a él, porque bajo la ficción y los pronombres, seguía siendo el niño que cargó el ataúd de su padre con la mandíbula apretada como concreto. Cole agradeció a Dios, al catering, a Sandra y a toda la familia Whitmore por hacer posible ese día. Las palabras salieron por las bocinas que mi depósito había rentado, sobre 200 invitados en sillas que mi tarjeta había asegurado, y ninguna aterrizó cerca de mí. Me senté en la segunda fila, la mano de Gail cerrándose sobre la mía, y vi la cámara del videógrafo barrer las caras familiares y deslizarse sobre mí como se desliza sobre una silla vacía. Para las 10 de esa noche, la carpa de la recepción brillaba como el interior de una perla, y mi asiento estaba en la mesa 9, pegado a las puertas de la cocina. Cada vez que pasaba una charola de pato, las puertas se abrían y respiraban aire de gravy caliente sobre mi hombro. La tarjeta decía Glora Atwood. Habían comprado una vocal del nombre de alguien más. Saqué mi pluma y lo corregí, una línea limpia, la I donde faltaba, y la volví a poner en su caballete pequeño, porque si la noche me iba a archivar mal, que al menos me archivara con precisión. Cuando terminaron los brindis y se cortó el pastel, encontraría un momento tranquilo, llevaría a mi hijo y a su esposa aparte, y pondría $51,000, una deuda perdonada y una escritura prometida en sus manos. La última palabra de la noche iba a ser generosa, y iba a ser mía. Los brindis terminaron, la banda cambió de ritmo, y al otro lado de la carpa vi al gerente del lugar, gafete balanceándose, portapapeles en alto, abriéndose paso entre 200 invitados directo hacia la mesa 9. Llegó a mi silla en un hueco entre canciones, uno de esos bolsillos de silencio que se abren en un cuarto ruidoso como hielo agrietándose. Señora Atwood, el saldo restante del lugar y el banquete. Correremos la misma tarjeta que el depósito, ¿correcto? Solo necesito una firma más suya, una firma más de mí. En ese pequeño silencio, las palabras viajaron 2 mesas en cada dirección, como el agua encuentra cada grieta. Vi tenedores pausar. Vi a Marie del club de bridge cerrar los ojos como quien escucha confirmado un himno. Y a 2 metros, en el borde de la pista, vi a Sandra Whitmore quedarse absolutamente quieta, la sonrisa congelada, mientras sus ojos hacían matemáticas rápidas y terribles. Firmé. ¿Qué más hace una mujer como yo? Firmé mi propio nombre en mi propia tarjeta para la boda de mi propio hijo, doblé el recibo en mi bolso junto al sobre, y le agradecí al joven amable. Cuando levanté la vista, Sandra ya se movía, cortando entre la multitud hacia su hija con el enfoque de una agente de seguridad. Y vi el rostro de mi nueva nuera cambiar. Madison dejó su copa y cruzó el piso. Vino por el camino largo, recolectando apretones de mano de damas de honor, un beso en la mejilla aquí y allá, para que su llegada a la mesa 9 pareciera una novia haciendo ronda, no una mujer cerrando distancia. De cerca, su cara era impecable,
y sus ojos eran los de aquella primera cena, haciendo inventario, poniéndole precio a la amenaza. No bajó la voz. Ese es el detalle que necesito que tengas. La subió justo lo suficiente, calibrada para llegar a las mesas que ya habían oído el portapapeles. Gloria, qué bueno que te encuentro. He querido decir algo toda la noche. Una risita pequeña, la copa medio alzada, la imagen de un brindis. Has hecho tanto. De verdad. Todos saben lo involucrada que te gusta estar. Por eso espero que entiendas lo que voy a decir, porque lo digo con amor. Dejó que el cuarto se inclinara hacia ella. Era coordinadora de eventos hasta los huesos. Esperó su acústica. Cole y yo ya tenemos todo lo que necesitamos. Así que el mejor regalo de bodas, el mejor regalo que nos podrías dar, honestamente, sería que te fueras de esta familia para siempre. El jadeo fue real. ¿Has oído cuartos jadear en las películas? En la vida real es más silencioso, y peor. 100 inhalaciones pequeñas, el hielo deteniéndose en los vasos, el cuarteto levantando el arco de las cuerdas a media nota. El tenedor de alguien sonó contra un plato como una campanita horrorizada. Sandra no jadeó, noté. Sandra observaba, la barbilla en alto, una generala revisando el campo. Y la copa de champán en mi mano de pronto estaba muy fría y muy delgada, el tallo como un carámbano entre mis dedos, mientras las burbujas seguían subiendo, tontamente festivas, mientras 200 personas esperaban ver si la mujer invisible de la mesa 9 lloraría, gritaría, o se haría pedazos. No hice ninguna de esas cosas. Volteé la cabeza y busqué exactamente a una persona. No a Madison. Madison ya me había dicho precisamente quién era, con horario, en público. No quedaba nada por aprender de su lado del cuarto. Miré más allá de ella hasta mi hijo. Cole estaba junto a la mesa de honor, en su hermoso smoking, un niño al que había caminado a la primaria. Y escuchó lo que su esposa le dijo a su madre frente a 200 invitados. Y miró hacia sus zapatos. Giró su nueva argolla una vez, 2 veces, y estudió el parqué como un hombre inspeccionándolo por fallas estructurales. 3 segundos. Tal vez 4. Puedes vivir mucho tiempo dentro de 4 segundos. Envejecí 9 años en ellos, porque ahí estaba, la respuesta a la pregunta que había estado pagando todo este tiempo para no hacer. Si el cheque se detenía, si las transferencias y los depósitos y los arreglos silenciosos se detenían, ¿se quedaría alguien? Había comprado una década de no saber, 850 al mes, 47,000 en una boda, y sus zapatos eran más interesantes que mi cara. Lo extraño es lo que sentí, no el cuchillo que esperaba, sino una calma terrible de contadora, la que llega al final de una auditoría cuando el número es malo, pero al menos por fin es verdad. Miré la mesa de honor con sus peonías importadas, la carpa que mi tarjeta había levantado, a la novia brillando con la confianza de una mujer que creía haber desalojado a una invitada. Y la entrada se escribió sola, limpia como una línea en un libro contable. Nunca fui una invitada en esa mesa. Yo era la mesa, así que me puse de pie. Dejé mi champán, todavía lleno, junto a la tarjeta corregida, y caminé sin prisa, la espalda recta, la postura de mi madre, hacia las puertas de la terraza, sacando mi teléfono mientras avanzaba. La terraza estaba iluminada con luces de café, y las puertas de vidrio se cerraron detrás de mí y convirtieron la fiesta en un acuario. Todo ese brillo, ningún sonido. Mis manos no temblaban. Quiero que eso también quede en el registro. Tom Rider contestó al tercer timbre. Gloria, ¿no estás en la boda? Sí. Estoy en la terraza. Tom, necesito darte instrucciones. Una pausa. Papel moviéndose. 40 años de amistad comprimidos en silencio profesional. Adelante. Llama el pagaré el lunes. Demanda formal. Principal completo. Incluye la opción de plazos. No trato de ahogarlo, trato de despertarlo. Redacta un codicilo sacando a Cole y a su esposa del testamento. Voy el miércoles a firmar. Y empieza a mover la casa de Maple Street a mi fideicomiso esta semana. ¿Estás segura? Dijo Tom, no discutiendo, confirmando, como confirmaría el monto de una transferencia. Nunca he estado más balanceada en mi vida. Después llamé a la línea privada del banco, la de después de horas que te dan cuando tu firma ha bancado ahí 28 años. Y detuve las transferencias automáticas. El seguro, el plan telefónico, las pequeñas bondades automáticas. Efectivas el lunes. 14 minutos. Ambas llamadas juntas. Lo sé porque revisé, entiende. Nada legal pasa en 15 minutos. Ninguna escritura se mueve, ningún testamento cambia,
Ninguna deuda vence entre la ensalada y el pastel. Pero una decisión sí pasa. Pasa toda de una vez, como un hueso acomodándose, y el papeleo solo la sigue como una sombra. 15 minutos después de que mi nuera pidió mi desaparición como regalo de bodas, volví a esa carpa y no fui al micrófono. Quiero que notes eso, porque todos cuentan esta historia mal. No hubo anuncio, ni voz alzada, ni recibos leídos al cuarto. Ese es su instrumento, y yo no lo toco. Crucé el piso mientras los meseros repartían pastel, y llegué a mi hijo, que estaba un poco apartado de su esposa, pálido alrededor de la boca, como se ponen las personas cuando sienten el clima cambiar. Puse mi mano en su manga, suave, para un solo par de oídos. El pagaré se cobra el lunes. Vas a querer revisar lo que firmaste. La casa entra a mi fideicomiso esta semana. Tom te mandará todo por escrito, para que nadie tenga que recordar nada. Mamá, dijo, con una voz que no había oído desde la ventana de los Henderson. Madison empezó a caminar hacia nosotros, radar encendido, demasiado lejos para haber alcanzado a oír. Le di 2 palmadas en la manga, las mismas 2 que le di en la tumba de su padre. Disfruta la fiesta, dije. Ya está pagada. Y salí. Pasé la mesa de honor, pasé la sonrisa congelada de Sandra, pasé la mesa de regalos con sus sobres plateados, donde mi bolso, con el sobre blanco todavía adentro, ni siquiera se detuvo. En la entrada de la carpa, el gerente del lugar, angustiado, preguntó si la banda podía tocar 1 hora extra sin autorizar. Tomé su pluma y lo firmé. $300, la última firma que puse en esa boda. Lo firmé porque las 200 personas en esa carpa no habían hecho nada mal. El camino de Stonebrook a mi casa son 40 minutos de carretera oscura, y lo manejé con la radio apagada, ambas manos en el volante, exactamente al límite de velocidad. El silencio en ese auto era enorme. 9 años de ruido, apagados de golpe. Gail llamó antes de que saliera del estacionamiento. ¿Dónde estás? ¿Qué hiciste, Gloria? ¿Qué hiciste? Te cuento mañana, dije. Nadie está herido. Todos están bien. Era verdad, y también era la mentira más grande que había dicho en el año, dependiendo del libro que usaras. En mi cocina, puse el bolso en la barra, y el sobre blanco se deslizó hasta la mitad, gordo con su cheque de caja, su pagaré sellado, su carta de intención, dirigido ahora a nadie. $51,000 de paciencia sin dirección.